Y el sentimiento de culpa, si no es tratado, es un arma utilizada por el maligno para destruir vidas. Pero si el sentimiento de culpa es bien tratado, nos lleva a un nivel de victoria y de conquista muy grande. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo. Gloria a Dios. Vamos por favor a prepararnos porque estamos en el mes de la... ¿Cuál es nuestro lema? Santidad. Y yo le llamé así nuevamente, como es el título de nuestros estudios de células para este mes de mayo, ¿verdad? Como Isaías vuelve a la santidad. Gracias. Después de haber estado ahí de repente llorando y de luto, etcétera, etcétera, cómo él vuelve a la senda de la santidad. Y todos en algún momento necesitamos un despertar. Necesitamos que verdaderamente venga como un balde de agua fría espiritual para despertarnos y volver a la santidad. Porque sin querer, de repente podemos apartarnos, podemos de repente estar un poco alejaditos. Pero el Señor nos llama y en este tiempo de gracia, antes que se cierre este tiempo de gracia, volvamos a la santidad. Amén. Y es tan importante hoy mirar un poquitito, hermanos, como un hombre llamado Simón Pedro, que a punto estuvo de apartarse. Él fue llamado para volver a la santidad. Y hoy con la ayuda de Dios quiero compartir la segunda parte. La primera parte ya compartí esta mañana. Y como era un mensaje un poco largo y tengo tanto para compartir, ¿verdad? Entonces, partí en dos partes. Y hoy quiero compartir con la ayuda del Señor la segunda parte. ¿Por qué? Porque ahí le pasó a Pedro algo que nos puede pasar a todos nosotros. Él tenía algo que se llamaba un sentimiento de culpa por lo que él había hecho. Le había negado al Señor. Y él estaba pasando una crisis en su corazón, en su vida. Y él se nota que no sabía manejar. ¿Y saben qué, hermanos? El sentimiento de culpa se aborda en la Biblia varias veces. No tiene ese nombre como tal, pero sin dudas es lastimosamente un síntoma que afecta a muchos hijos del Señor. Y el sentimiento de culpa, si no es tratado, es un arma utilizada por el maligno para destruir vidas y destruye iglesias inclusive. Pero si el sentimiento de culpa es bien tratado, nos lleva a un nivel de victoria y de conquista muy grande. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos, cuando le entregamos al Señor nuestras vidas, tuvo que haber un sentimiento de culpa, de sentirnos pecadores, de sentirnos culpables y de sentirnos que sin Dios no podíamos hacer nada. Y ese sentimiento de culpa nos llevó a Jesucristo. ¿Me va siguiendo? ¿Me sigue o no me sigue? Amén. Ordénele a su mente que esté aquí. Porque a veces estamos físicamente aquí, pero pensando en otro lado. Y vos y yo, eso le pasó a Pedro también. Y vos y yo tenemos que ordenar a nuestra mente para que estemos aquí. Entonces, el sentimiento de culpa puede ser algo destructivo o puede ser algo que genere bendición. Desde el Génesis, la primera pareja humana tuvo que lidiar con el sentimiento de culpa. Y cuando ellos se sintieron culpables por el hecho de haber pecado contra Dios, no supieron qué hacer. Y en vez de ir a Dios para ser restaurados, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vamos, iglesia, a ver, se escondieron y comenzaron a tratar de hacerse falsos delantales. Y es el sentimiento de culpa, porque se dieron cuenta que metieron la pata. Entonces, eso le pasó a ellos y eso sigue pasando. Y vos y yo tenemos que saber confrontarlo y, como dije, cortarlo en el nombre de Jesús para que el Señor nos lleve a nuevos niveles de conquista. Amén. La culpa puede llevar a esconderte. La culpa puede llevar a que nosotros de repente hagamos negación. La culpa puede llevarnos a tirotear en otras personas, a muchas cosas. Pero la culpa también puede llevarnos a humillarnos en la presencia de Dios y volver al camino de santidad y volver a los propósitos de Dios. Y a eso es lo que yo quiero apelar esta noche. En el nombre de Jesús,
Mira, por ejemplo, el sentimiento de culpa no tratado tiene terribles consecuencias. Por ejemplo, tiene consecuencias internas y tiene consecuencias externas. Por ello necesita ser curado. ¿Por qué? Porque lo contrario, si el sentimiento de culpa no es llevado a la presencia de Dios, genera resentimiento. El papá del sentimiento de culpa es resentimiento. Y eso es algo que tenemos que cortar en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué es lo que nos duele a nosotros los pastores o a los líderes? Tratar con personas que siempre están resentidas por no saber tratar con sus sentimientos. Hablé mucho con la doctora Magda y Magda Trinidad sobre el tema. Me pasó muchas indicaciones y algún día quizás tenemos que tratar todo esto en un retiro. Amén. ¿Por qué? Porque ahí me quedé, ¿verdad? Todo este fin de semana, cuando estaba recibiendo esta palabra, le consulté para no meter la pata a una especialista. Y ella comenzaba a darme las patologías y darme los síntomas de la persona. Y yo me quedaba, hermanos, anonadado. Y les voy a leer enseguidita. Todos, hermanos, tenemos pecado, ¿sí o no? Todos hemos pecado. Y la Biblia dice, en 1 Juan 1:10, que ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué hacemos cuando fallamos? ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Porque todos nos equivocamos. ¿Alguien alguna vez nos equivocó? Todos nos hemos equivocado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces ahí no hay tutía. Todos hemos fallado. Todos nos hemos equivocado. Pero a veces queremos apuntar al otro que se equivocó y no apuntarnos a nosotros mismos. Entonces, vos y yo tenemos que entender esto. De que tenemos que cortar y ser restaurados y volver siempre y no salir, porque el diablo utiliza todas estas estrategias para apartarnos del Señor. Por eso en 2 Corintios 2:11 dice que no tenemos que dejar que el maligno gane ventaja. Amén. No tenemos que dejar esto, no ignorar las maquinaciones del diablo, de cómo él quiere, como utiliza Ruth un término, psicopatear las mentes. Para que nosotros no demos los pasos correspondientes. Pero cuando vos y yo, ahí estamos parados en la palabra de Dios, entonces decimos, yo no voy a dejar que el maligno tome ventaja en mi vida. No voy a dejar que el maligno tome ventaja en mi matrimonio. No voy a dejar que el maligno tome ventaja en mi hogar. No voy a dejar que el maligno tome ventaja sobre mis generaciones. Por eso, 2 Corintios 2:11 dice, para que no ignoremos. ¿Y cómo vamos a dejar de ignorar? Entonces, a través de la palabra. Y siendo rápidos en pedirle perdón al Señor. Amén. Vamos, por favor, entonces, a Juan capítulo 21. Todo eso era una pequeña introducción para que entendamos un poquitito de qué es lo que vamos a estar hablando. Juan capítulo 21. Abran sus Biblias, por favor. Juan capítulo 21. Último capítulo de Juan, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron. ¿Y qué pasó? Y entraron en la barca. Y aquella noche, digan bien fuerte conmigo, no pescaron nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, porque no pescaron nada. No tenía ni para su, como dicen en la campaña, ni su avío, ni su matula, nada lo tenían. Les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro, el líder de los apóstoles, él no era una persona cualquiera. Naturalmente,
los 11 restantes le reconocían a Pedro como líder. Y él falló. Y él tuvo que lidiar con ese sentimiento de culpa. Él tuvo que lidiar con todo eso que estaba pasando en su corazón. Y tanto como en el Edén, como así mismo en el caso de Pedro, hay una linda noticia: el Señor siempre viene para sacarnos de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, deja que Él te saque. Amén. Estoy yendo ya a la conclusión, ¿verdad? Pero esa es la linda noticia. Dios quiere sacarnos de ahí. En el contexto entonces, Pedro acababa de aparecer a sus discípulos. Eso vemos en el capítulo anterior. En Juan capítulo 20, Pedro se apareció a sus discípulos. Y Pedro no le dijo nada. El Señor Jesús apareció. Estaban las puertas cerradas y Jesús irrumpe, traspasa las puertas, porque Él estaba con un cuerpo ya prácticamente glorificado después de su resurrección. Y Él traspasa ese lugar. Y llega y les dice: paz a vosotros, miren mi herida, acá está mi costado traspasado, acá están mis manos, miren mis pies. Pedro no dijo nada. Pedro no dijo nada. Calladito. Ahí estaba. Entonces, vamos adelante, por favor. Y dice ahí justamente, miremos el caso del apóstol y vamos entonces al sentimiento de culpa mal encarado. Vamos, por favor. ¿Qué hacemos con el sentimiento de culpa mal encarado? Esta mañana estuvimos hablando que una persona, ya no voy a volver a repetir, una persona que tiene un sentimiento de culpa y que no encara ante el Señor, no quiere afrontar su error, trata de huir. Eso hizo Pedro: voy a pescar, me voy lejos. Trata de huir. ¿Por qué? Porque no quiere confrontar su realidad, porque no quiere reconocer su error y busca compañía. Hay algunos que tienen sentimiento de culpa y se aíslan y se encierran, se deprimen, pero otros buscan otros bandoleros, otros, y vuelven inclusive a su vieja vida con la compañía anterior. Por eso uno ve un hijo de Dios que de repente vuelve a su andanza. Y como dice la Biblia, vuelve a ser peor. ¿Por qué? Porque 7 espíritus peores vienen sobre su vida. Por eso es grave, hermanos. El apóstol Pedro dice: mejor lo es que ni conozcan, y no que conozcan, y después les pase esto, dice Pedro. ¿Por qué? Porque al apartarnos, estamos abriendo una legalidad. ¿Acaso el diablo se va a acordar? No se va a querer vengar. Si él es el padre de la venganza, el tiempo que vos te bautizaste, el tiempo que renunciaste a él en el encuentro, que echaste todos los demonios, y ahora vienen todos esos demonios. Él se va a vengar con todo. Él es el padre de la venganza. Por eso el Señor Jesús dijo: 7 espíritus peores vienen. Por eso tiene una lógica espiritual que uno dice: pero ¿qué es lo que pasó con él? Ahora está peor que el inconverso, ¿sí o no? Este peor era fulano de tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no supo de repente tratar con un sentimiento de culpa. Y se equivocó o lo que sea y busca huir y busca compañía. Y ahí muchos vuelven a sus viejas andanzas. Ahora bien, vamos entonces al tercer punto en este momento. Una persona que tiene un sentimiento mal encarado emprende el viaje del fracaso. Este término yo ya utilicé en otro mensaje, pero es el viaje del fracaso. Dice la Biblia que Pedro dijo: voy a pescar. Él estaba tratando de huir. Y la pesca para Pedro no era una pesca: voy a ir a tratar de conseguir un dorado porque quiero comer a la parrilla un doradito. No. La pesca para Pedro era su antigua profesión, su antiguo estilo de vida. La pesca para Pedro era volver hacia atrás, porque Jesucristo mismo le dijo qué cosa en Lucas 5, le dijo: yo no quiero que vos seas más pescador de peces, yo quiero que vos seas pescador de hombres. Y Pedro retrocede, regrede, va y dice: voy a pescar otra vez. Y es ahí en donde Pedro comienza a lo que yo le llamo el viaje del fracaso. Porque es el viaje de un hijo de Dios en donde el Señor cierra las puertas por amor. ¿Por qué cierra las puertas?
Hola iglesia, ¿por qué cierra las puertas? Por amor, porque te ama. ¿Por qué? Porque si Pedro pescaba muchas veces, él iba a decir, yo no necesito de Dios. Voy a volver a ser un empresario, porque Pedro era un empresario de la pesca. Tenía 2 barcos, no cualquiera tenía 2 barcos como Pedro. No eran botecitos a remo, no eran barcos. Y cuando te vayas a Israel, ahí va a encontrar un barco que dicen que era de Pedro, que está muy bien conservadito ahí, que uno puede ver. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos con ese tema, el Señor cierra las puertas. Y a veces pataleamos, y a veces hacemos las cosas, y a veces nos esforzamos más. Y el diablo hace todo lo posible para que sigamos en el viaje del fracaso. Que es el viaje del no arrepentimiento. Que es el viaje de no humillarnos en la presencia de Dios. Que es el viaje en donde yo digo, verdaderamente tengo que dejar de hacer las cosas a mi manera. Por eso dice la Biblia, no pescó nada. Y Pedro, vuelvo a recalcar, no era un neófito en el mar. Pedro era un experto. Yo no sé pescar muy bien. Necesito tener un vaqueano, como dice alguien a mi lado. Pero ese no era el caso de Pedro. Quizás no era el caso de Natanael, quizás no era el caso. Pero todos estaban con sentimiento de culpa. Porque todos le abandonaron a Jesús. Pero Pedro era más grave porque le negó a Jesús. Pero todos ellos, a excepción de Juan, todo el resto le abandonó a Jesús. Y todos estaban con el mismo sentimiento. Y por eso espíritus iguales se atraen. Por eso un rebelde no tiene nada que hacer con una persona que busca la santidad. ¿De qué va a hablar un chismoso con alguien que no quiere saber nada del chisme? Pero si te gusta el chisme, chismoso eres. Porque son espíritus iguales. 2 borrachos no hablan de cuál es la mejor leche del país. Lo que menos van a hablar es eso. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios por amor cierra las puertas. Hay muchas puertas que se cierran porque Dios te ama. Y porque algo tiene que ser restaurado. Espiritualmente todo se traba. No sale nada. Es lo que le pasó a Jonás. Jonás, él trató de, por el sentimiento de culpa, por su desobediencia, ¿qué es lo que él hizo? Agarró, pagó su pasaje, se unió a personas que no tenían temor de Dios y se fue en un barco para correr al desafío que Dios le dio. Dios le decía, andate a Nínive. No, yo me voy a otro lado. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Pero ahí le alcanzó Dios por amor. Ahí Dios generó una tormenta. Ahí Dios por amor a él hizo que le tiraran al mar. Hasta que en el pez, andar más lejos, Jonás 2, fue el lugar más raro para orar. El vientre de un pez, en el vientre del pez se arrepintió Jonás. ¿Por qué es lo que tenemos que esperar hasta ahí, hermano? ¿Verdad? Bueno, eso dejo ahí, la pelota picando. Por eso dice en Ageo 1:6, dice, a veces nos cuesta, hermano. Y uno dice, yo siembro mucho, ¿y por qué es lo que recojo poco? ¿Qué es lo que a mí me pasa? Recojo poco, si como no me sacio. Si bebo no quedo satisfecho. Si me visto no me caliento. Y todo lo que trabajo parece que cae en un saco roto, dice. Así habla la Biblia, hermanos. Y la Biblia es verdad. Lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo en Ageo 1 y lo que nos dice hoy, arrepintámonos y volvamos al camino de santidad. Así como Dios le buscó a Adán en el huerto de Edén, así Dios te busca, Dios me busca, siempre. Hola iglesia, amén o no amén. No desaprovechen la oportunidad. Hay que dejar de pavear con las cosas de Dios y volvernos al Señor. Pedro ni podía descansar bien, por eso le vio al Señor Jesús de madrugada. Como no pescaba nada, no podía ni dormir en su barco, hermanos. Y prácticamente pasó toda la noche velando. Por eso cuando ve una figura allá en la playa, ¿qué es lo que él le dice? ¿Quién es lo que está allá? ¿A quién se le ocurre prender un fueguito en la playa a estas horas? Y miró su reloj de arena. Quizás eran las 3, las 4 de la mañana.
Y ahí hay alguien, ¿a quién se le ocurre desayunar ya hasta ahora? Porque al que emprende el viaje el fracaso, todo lo que trabaja no le sale bien y ni descansa bien. Amén. ¿Me aman todavía? ¿Puedo seguir? No, vamos a terminar así en el nombre de Jesús. Cuarto, queda en silencio. Dice en el versículo 12 que de repente Juan le dice, es Jesús el que está allá en la playa. Y Pedro se lanza al agua y llega junto a Jesús. Y Jesús tenía ahí su brasa, yo ya prediqué en otro mensaje, brasa, pescado y pan. Tenía brasa, pescado y pan. Ese es otro mensaje. Y ahí el Señor le esperaba a sus discípulos para restaurarles. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Amén, para restaurarles, para que vuelvan al camino de la santidad, para que vuelvan al propósito por el cual Él invirtió 3 años y medio de su vida al lado de ellos. Y llegaron a ese lugar. Y Pedro no dijo nada. Nadie dijo nada. Nadie se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Pero nadie dijo nada. Y yo pregunto, ¿qué pasó con el bravucón de Pedro? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué no habló? Tenía toda la oportunidad. Tuvo la oportunidad en Juan 20, estando Jesús ahí con ellos. Él podría haberle dicho, maestro, vení un ratito, por favor. No aguanto más. Está por explotar mi corazón. Por favor, perdóname, te negué. La Biblia dice, bueno, eso mencioné esta mañana, si no te fijaste el detalle, dice la Biblia que primero le negó. Segundo, le volvió a negar, pero con juramento. Él dijo prácticamente, te juro que no le conozco. Utilizando una jerga nuestra. Tercero, ¿qué hizo él? Le maldijo, dice la Biblia. Maldijo diciendo, yo no le conozco a Cristo, y le maldijo a Jesús y todo. Tremendo fue lo de Pedro. ¿Por qué no habló? ¿Qué pasó a este bravucón? Y él es el que dijo, Señor, yo no solamente estoy dispuesto, porque Jesús 69 veces anunció que Él moriría. Si no me cree, busca nomás la Biblia y anota, no hay problema. 69 veces dijo que Él moriría y de que Él resucitaría. Imagínate que 69 veces es el mismo mensaje. Y aún así ellos no entendían. Y Jesús en una de esas conversaciones le dijo, esto me va a pasar. Y ahí Pedro salió y dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y seguramente ahí los 11 restantes, ese es nuestro capelú, este es nuestro líder. Y Jesús le dice, hablas de balde. ¿Saben qué, hermanos? Todo pastor y todo líder escucha esto. Nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a traicionar. Nunca te voy a hacer esto y aquello. Todo líder espiritual escuchamos eso. Y gloria a Dios por los fieles, pero la gran parte no cumple. ¿Cuántos no van a ser así en el nombre de Jesús? Quedó en silencio. Porque lastimosamente los que no saben tratar con su sentimiento de culpa quedan en silencio. Y no es para quedar en silencio, es para arrepentirse. ¿Cómo vencemos? Y ahí vamos en el nombre de Jesús. ¿Cómo vencemos? Vamos, por favor. ¿Cómo yo vuelvo a la santidad? ¿Cómo yo vuelvo a la senda del perdón? ¿Cómo yo vuelvo a esa senda de restauración? ¿Cómo yo vuelvo a esa senda de liberación? ¿Cómo yo vuelvo? Gloria a Dios por el Señor. Dijimos esta mañana, y no voy a entrar mucho en detalle. Primero, hay que contemplar un nuevo amanecer. Digan conmigo, hay un nuevo amanecer en Cristo. Vamos, iglesia, hay un nuevo amanecer en Cristo. Amén. Dice la Biblia, y al amanecer, aleluya, el Señor físicamente
Él sacrificó su descanso, porque Él estaba otra vez. Él todavía no ascendió a los cielos, Él resucitó, pero Él comía con ellos. O sea que Él tenía su cuerpo glorificado y también tenía su cuerpo terrenal preparado ya para irse al cielo. Él tenía que, ¿qué cosa? Él tenía que manifestarse, según 1 Corintios 15, a 500 personas para que sean testigos oculares de su resurrección. Entonces Él comió con ellos y Él hizo todo eso por restaurar. Hay un nuevo amanecer para tu vida. Amén. Salmo 35 dice que por la noche va a durar el lloro, pero a la mañana, aleluya, digan, a la mañana vendrá la alegría. El que tiene sentimiento de culpa, hermanos, toda la noche dura el lloro, toda la mañana dura el lloro, toda la tarde sigue el lloro, pasado mañana sigue el lloro. Uno le entrevista 2020 y está llorando, 2025 sigue llorando. ¿Por qué no cortas ya? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay un nuevo amanecer en Cristo. Él es la estrella resplandeciente en la mañana, dice en el Antiguo Testamento. Segundo, Cristo aparece y ahí dicen ellos, Cristo es. Cristo es. Contemplar a Cristo, no a tu amargura. Contemplar a Cristo, no al pobrecito yo. Contemplar a Cristo en vez de decir, siempre a mí me hacen daño. Contemplar a Cristo en vez de decir, a mí nadie me tiene en cuenta. Y el diablo trabaja para que sigas con ese sentimiento para apartarte de Cristo. Pero ahí aparece Cristo y ellos le contemplaron. Bueno, no voy a hablar mucho, hablé ya esta mañana. Pero digan bien fuerte, vamos iglesia, levante su mano y diga conmigo, gracias Señor. Vamos iglesia, gracias Señor, porque venís a mi encuentro. Gracias Señor, porque no sos indiferente a mi situación. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque viene Cristo a nuestro encuentro. Se presenta Cristo en nuestras madrugadas. Se presenta Cristo ahí contemplando nuestro viaje de fracaso. Y viene Cristo. Contemplémosla a Cristo. Pero ahí, tercer punto, y ahora entramos en el mensaje de la noche. Tenés que tomar decisiones. Digan conmigo, tengo que tomar decisiones. Soy yo el que tengo que tomar decisiones. Ruth no puede tomar decisiones por mí. Ella puede orar por mí. Yo no puedo tomar decisiones por Ruth. Puedo orar por ella. Pero ella es un ser pensante, racional. Hay discípulos que dicen, ¿por qué lo que vos no me ayudás a decidir? Uno le dice, decidí, hablar, y no decide nunca. Entonces, la característica del hombre y la mujer de Dios es que saben que tienen que tomar decisiones. Y dice la Biblia que Juan le dice, che, partner, Jesús es, le dice a Pedro. ¿En serio? Jesús es. Y ahí Pedro tuvo que tomar una decisión. ¿Sigo en mi barco de fracaso? ¿O voy a Jesús? Y Pedro tomó la decisión, aleluya. Se lanzó al mar, dice la Biblia. Estaba ahí en paños menores, porque estaban todos entre hombres. Y él se puso su ropa y se lanzó al mar y vino al encuentro de Jesús. ¿Cuándo vas a tomar decisión? De las decisiones que sabes que tenés que tomar ya. Y te va pasando la vida. Y Jesús está en la playa. Y él podría haber dicho, voy a llegar con el barco. Total, el barco va a llegar en algún momento. Pero Pedro dijo, yo no aguanto más, aleluya. No aguanto más. Y se lanzó al mar. Porque el que quiere volver a la santidad toma decisiones de restauración rápida. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí viene Jesús, ahí viene tu pastor, ahí viene tu líder, ahí viene a quien Dios le envía. Como mencioné en el mensaje de la mañana, viene Natán para restaurarle a David. Alguien el Señor envía para restaurarte. Pero si vos no tomás decisiones, no sirve nada. Porque nadie puede decidir por vos.
ni tu esposa, vuelvo a decirte, ni tu esposo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelita preferida. Y dice la Biblia que Pedro tomó decisiones. ¿Qué es lo que yo hago acá? Si vos no tomas decisiones, vas a quedar estancado. Y te vas a quedar con la culpa o el resentimiento. Y algo es lo que hablé esta mañana. Una persona con sentimiento de culpa que no quiere afrontar y no quiere decir yo me equivoqué, yo pequé, yo fallé, tirotea contra otros. Porque surge esta generación de cristal. La generación de cristal a veces ya no le puede decir más nada. Y a veces la generación de cristal no traspasa ese pensamiento. Y ahí están las personas diciendo, no, yo no soy culpable, ellos son los culpables, el pastor es el culpable, la iglesia es el culpable, el presidente es el culpable, todos son culpables. Pero cuando uno dice, no, yo tengo que salir de mi barco de fracaso y lanzarme e ir a Jesús, ahí viene el proceso de la bendición. Hay personas que envejecen sin tomar decisiones. El campeón de Dios decide rápido. No es calecita. ¿Conocen lo que es la calecita? ¿O es muy viejazo ya? Se da la vuelta. Podrá ser electrónico. Estuve mirando, la vez pasada mis nietos ahí están en un lugar todo electrónico, ¿verdad? Y se dan la vuelta. Pero yo decía, sigue siendo calecita, decía yo. Machuchi, pero hay personas que no se van a ningún lado. ¿Cuántos van a abandonar el barco del fracaso? ¿Saben qué? Por ejemplo, hermano, ahí es donde debes acudir a Cristo. Él es el experto en sanar corazones. Y algo que mencioné esta mañana, muy importante, hermanos. Los teólogos dicen que Pedro probablemente estaba enojado con Jesús. ¿Por qué? Y ahí voy a entrar un ratito nomás allí. Porque cuando el Señor Jesús fue arrestado, ¿qué es lo que le pasó? Dice la Biblia, eso está en Juan 18, 10 al 11, solamente para que tengas ahí en cuenta. Dice la Biblia que estaban en el huerto. Muchos creen que es el Getsemaní, donde Jesús oró. ¿Y ahí qué pasó? Dice la Biblia que vinieron los romanos, liderados por Judas, el traidor. Y Judas dijo, al que yo le bese, ese es el maestro. Y vinieron y dijeron, ¿quién es Jesús? Soy yo, dijo Jesús. No se ocultó, soy yo. Déjenle ir a estos, por sus discípulos. ¿Y Pedro qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Agarró y sacó la espada. No vengan los martes y los jueves a la madrugada con espadas, hermano. Es para orar. ¿Qué hacía Pedro con una espada en un lugar de oración? Pregunta, vamos a dejar picando ahí, no es el tema del mensaje, puede ser otro mensaje eso. ¿Qué hacía Pedro con su espada? Tenía siempre su espada, por lo visto todavía el personaje este. Es como ir a orar con un calibre 49 en el bolsillo. Y Pedro se fue así, y lo primero que hizo fue, ¡shac!, le cortó la oreja a Malco, conocen la historia. Y Jesús no le respaldó. Jesús le retó a Pedro. Jesús agarró la oreja, limpió un chiquitito con su túnica y le metió otra vez en su oreja y le sanó a Malco. Muchos teólogos dicen que probablemente eso generó herida en Pedro. ¿Por qué? Porque era como, yo estoy arriesgando mi vida aquí por vos, estoy sacando la oreja a este hombre y por vos, y voy a pelearme con todo ello, y vos me retás a mí y le sanás a él. Y ahí desapareció Pedro. Algunos dicen. Pero llegó el momento en que ese sentimiento de culpa tendría que haberse sanarse. Porque yo puedo seguir acá en el barco del fracaso porque estoy enojado por lo que a mí me hicieron. Y puedo decirte algo, hasta podés tener razón, porque también nosotros podemos equivocarnos. Pero tenés que tratar el tema, amén. No tirotear por allí con otros. No unirte con otros amargados y otros que también están con sus sentimientos de culpa. No hagas eso, trata donde tenés que tratar. Lo que tenés que tratar con tu esposa, trata con ella, no con las vecinas chismosas del barrio. ¿Amén o no amén? Entonces, ahí Pedro
Ya se cansó, hermano. No aguantaba. Su corazón a lo mejor le estaba, como decían las abuelas, le estaba por salir por la boca. Y tomó las decisiones. Amén. Entonces, vos y yo tenemos que tomar decisiones. No te vas a quedar con la culpa o resentimiento. Por ejemplo, los fariseos. Seguimos, por favor. Los fariseos, ahí estaban con la piedra para tirarle a la mujer. Y cayó un sentimiento de culpa sobre ellos. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos se sintieron culpables. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y que agarraron la piedra para tirar a la mujer. Porque así es un pecador, en vez de decir soy yo el que falló, quiere tirar la piedra contra otro. Como diciendo, el pecado de ellos es más grave que mi pecado. Pero Jesús toca la llaga, toca el corazón. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y ellos, ¿qué hicieron? Dejaron la piedra y le dieron la espalda a Jesús. Lo que tendrían que haber hecho es dejar la piedra, humillarse ante Cristo y decirle, es cierto, Señor, perdóname. ¿Podés limpiarme? ¿Sí o no, iglesia? Porque si vos no dejás que eso se sane, vos vas a ser una persona resentida. Ellos salieron así, acusados por su conciencia, y estaban ante el perdonador y el dador de la vida. Y tomaron esa triste decisión. Jesucristo es el experto en sanar corazones. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús se paró, dice en Lucas 4, 18 y 19. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió, ¿a qué cosa? Él me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Para eso estoy yo, para que venga tu año agradable. Pero hoy yo tenemos que decir, Señor, tratana conmigo primero. ¿Qué decimos? Tratá con mi esposa, tratá con mi hijo, tratá con aquel, tratá con... Y yo, todos tenemos que ser tratados. Y por último, vamos al punto 4, encarar la situación correctamente. ¿Cómo tenemos que encarar la situación correctamente? Dice la Biblia que comieron. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro en ese desayuno sería? ¿Qué dijo Pedro? Hace poco dije. ¿Qué dijo Pedro? Nada. No dijo nada. Comían y le miraban a Jesús. Ustedes conocen esa... ¿Alguna vez estuvieron en una mesa así, hermanos? Que están todos tensos ahí. Todos comen, se miran. Ponen el cubierto, el tenedor sobre el plato y se escuchan toda la sala. Un sonido, un silencio tétrico. Ese era el caso en la playa. Nadie decía nada. Entonces Jesús, ¿cómo sabía que emprendió en el viaje el fracaso? Él les bendice y le dicen, echen la red, ahí les voy a dar. Qué bueno es Jesús, ¿verdad? Echen la red, les voy a dar para su provisión. Para que vean que yo no soy vengativo, más o menos. Y entonces Pedro es apartado por Cristo y el Señor comienza a tratar su corazón y le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro que ya no aguantaba. ¿Qué le dice al Señor? Sí, Señor, yo te amo. ¿Vas a pastorear mis ovejas o vas a seguir siempre así? Y como Pedro era tan leche hervida y respondía sin pensar muchas veces, el Señor vuelve. ¿En serio, Pedro, me amás? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Y tercera vez, Pedro, ¿me amas más que todos ellos? Sí, Señor, yo te amo. Y ahí fue el quiebre total de Pedro. Hoy Cristo se acerca para restaurarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdaderamente me amás? Te pregunta el Señor. ¿Qué vas a hacer por mí? Si vos la amás a tu esposa, ¿no sos capaz de lavar el plato?
o de repasar. Si vos la amas a tu esposo, no sos capaz de servirle un plato de comida, un gesto de amor a la persona que amamos, servimos. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo se acerca para restaurarle. Él habla hoy directamente a tu corazón. Es lo que hizo con la mujer samaritana, como leímos hace unos días. Jesús toca su corazón, porque aunque ella aparentaba y hablaba de la adoración, Jesús dice, no, acá primero. Tenés que solucionar este tema de tu currículum amoroso. Anda a llamarle a tu marido y vení. Y el Señor obra la sanidad. Ella dice, sí, entiendo. Y ella dijo, con gozo, Él me dijo todo lo que he hecho. Aleluya. Él me dijo todo lo que he hecho. Tiene que ser el Mesías. Porque me dijo con tanto amor. Me dijo para restaurarme. Vengan, amigos samaritanos. En un día ya ganó más de 50 almas, hermanos. Porque ella trató su sentimiento de culpa con el dador de la vida. Dejó su cántaro para recibir la fuente de agua viva. Pedro fue restaurado. La casa en donde se menciona, los estudiosos dicen la casa donde se menciona. En Hechos 1, muchos dicen que era la casa de Pedro. Fue el tremendo predicador en Pentecostés. Aquel Pedro que le negó ante Cristo, a Cristo, ante unas criadas y ante unas personas. Ahora él se levantó y 3,000 personas se convirtieron. Hoy tenemos que tomar una decisión. Quiero hacer una pequeña representación. Quiero invitarte, Fernando. Vení un poco, Fernando. Vení. ¿Me ayudan a sacar apartar ese? Gracias. Vas a pararte acá, Fernando, mirando hacia allá. Vas a pararte acá, Penny, mirando hacia allá también. Esto es algo muy serio, pero un pequeño reflejo, hermanos, de lo que pasa con nuestras vidas. De repente alguien pecó, alguien se equivocó. Y Fernando representa a Cristo. Y ven y le pedí permiso. Él representa a toda la estructura que trata de evitar que yo llegue a Cristo. Y yo fallé. Vos fallaste. Te equivocaste. Y el diablo trabaja con nuestro sentimiento de culpa para alejarnos de Dios. Y yo me acerco, trato de acercarme a Cristo, pero Él me impide, Él no quiere. Entonces llega el momento en que Él hasta me dice, tranquilo, pobrecito, ¿cómo estás sufriendo? Y yo creo, pobrecito yo, qué injusto que son todos. No me entienden. Yo necesitaba robar porque no tenía trabajo. No me entienden, dice. Y se enojan. Entonces llega el momento en que yo me alejo. Y yo me alejo y miro de lejos. Y comienzo a ¿qué cosa? A aislarme. Si somos, ¿qué cosa? Melancólicos. Algunos buscan otras compañías y comienzan a tirotear. Allí nadie te ama. Allí no hay amor. Allí pasa esto. Allí solo hay ley. Y Cristo sufre. Y Él se presenta para sanarte. Hasta que de repente yo tengo una conciencia de mi pecado. Y yo vengo. Y ya no aguanto más. Estar en silencio con Cristo. Extraño ese momento de adorarle. Ya no aguanto más. ¿Y qué es lo que hago? Me humillo en mi lugar. Y cuando así lo hago, el diablo tiene que huir. Y ahí yo digo, Señor, tu palabra dice que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y yo reconozco, Señor, y comienzo a citar y abro mi corazón ante ¿quién?
¿Ante quién primero? Hola iglesia, síganme. ¿Ante quién tengo que abrir mi corazón? Ante Cristo, en mi oración, en mi devoción. Yo me quiebro ante Él. Y Cristo, que es lento para la ira y grande en misericordia, ¿qué hace el Señor? Él me recibe, Él me abraza, Él me restaura y Él me dice: apacienta mis ovejas. Amén. Un aplauso para ellos. Gracias, gracias. ¿Te vas a quedar allá en tu rincón? Hoy vas a venir a Cristo. Lo más triste, hermanos, hijos del Señor, que dicen ser hijos del Señor, años, muchos están así en la casa de Dios. Hoy el Señor viene a tu encuentro. Antes yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que está con nosotros por primera vez? Hoy el Señor te trajo para salvarte. Hoy el Señor te trajo porque no quiere condenarte. Hoy el Señor te trajo con cuerdas de amor, dice la Biblia, para que le recibas en su corazón, en tu corazón. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Levántese. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma.